Justicia y Misericordia por Samuel Davis. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 24 al 26. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Salmo 85, 10. La salvación de los pecadores por medio de la muerte sustitutiva de Cristo es la muestra más brillante de las perfecciones de Dios, y particularmente de aquellas que le pertenecen como el supremo gobernante del mundo moral. La justicia y la misericordia, debidamente templadas y ejercidas con sabiduría, es un resumen de las virtudes que pertenecen a un buen gobernante. Ahora bien, estas virtudes se manifiestan más ilustremente en una feliz unión, en el Cristo crucificado. La justicia brilla más en la cruz que si cada pecado hubiera sido castigado sobre los transgresores sin ninguna misericordia. La misericordia brilla más en la cruz que si cada pecado hubiera sido perdonado y cada pecador hubiera sido feliz sin ninguna ejecución de la justicia. La misericordia se manifiesta en el hecho de que el corazón divino se inclina con tanta fuerza hacia la salvación de los pecadores. La justicia se manifiesta en que cuando el corazón de Dios estaba tan inclinado a ello, no quiso salvarlos sin una completa satisfacción de su justicia. La misericordia se manifiesta al proveer tal Salvador. La justicia se manifiesta al infligirle el castigo debido al pecado, sin disminución, aunque lo amaba más que a todo el universo de las criaturas. La misericordia se manifiesta al transferir la culpa del pecador al fiador y aceptar una satisfacción vicaria. La justicia se manifiesta en exigir la satisfacción y no pasar por alto el pecado, cuando fue imputado al amado Hijo de Dios. La misericordia se manifiesta al perdonar y salvar a los pecadores culpables. La justicia se manifiesta al castigar su pecado. La misericordia se manifiesta al justificarlos, aunque estén desprovistos de todo mérito y justicia personal. La justicia se manifiesta al justificarlos única y enteramente por el mérito y la justicia de Cristo. La misericordia se muestra al proporcionar un Salvador de tan infinita dignidad. La justicia se muestra al rechazar la satisfacción de una persona inferior. La misericordia se muestra al perdonar el pecado. La justicia se muestra al no perdonar ni un solo pecado sin una expiación suficiente. La misericordia, rica y gratuita hacia el pecador. La justicia, estricta e inexorable para con el fiador. En resumen, la misericordia y la justicia, por así decirlo, van de la mano en cada paso de este asombroso esquema de salvación que tiene lugar mediante la expiación sustitutiva de Cristo. Dios perdona y salva al pecador y sin embargo condena y castiga su pecado. Aunque innumerables multitudes de rebeldes son perdonados, ninguno de ellos es perdonado hasta que su rebelión es castigada de acuerdo a su demérito en la persona del fiador. El precepto de la ley divina que ellos habían quebrantado fue perfectamente obedecido. El castigo en el que habían incurrido fue plenamente soportado y pagado, ciertamente no por ellos mismos, sino por su sustituto divino. Por lo tanto, la ley divina se magnifica y se hace honorable, y los derechos del gobierno se mantienen sagrados e inviolables. Y sin embargo, los pecadores son liberados y ascendidos a los más altos honores y bendiciones. Dios saca el mayor bien del mayor mal. Dios perdona y salva al pecador y sin embargo condena y castiga su pecado.
Dios da la muestra más brillante de su justicia en el ejercicio más libre de su misericordia. Dios da el más rico despliegue de su misericordia en la más rigurosa ejecución de su justicia. Dios magnifica su ley al justificar a los que la han quebrantado. Dios revela el sumo odio contra el pecado, mostrando el más alto amor al pecador. Qué asombroso esquema de Dios es este. Qué estupendo despliegue de la infinita sabiduría de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Traducido por Canal Edificando de Grace James.